Bueno, hoy vamos a ver pancreatitis, tema número 15. Para saber qué es lo que es la pancreatitis, porque, pancreatitis es una palabra compuesta, en donde tienen páncreas e itis, o sea, es la inflamación del páncreas. Para saber qué es lo que es la pancreatitis, primero tenemos que ver algo de anatomía y también su fisiología, porque es fundamental, porque si se afecta lo que es el páncreas, se va a afectar todo lo que es su fisiología, es decir, todas sus funciones. ¿Dónde está el páncreas? Porque si el páncreas también se inflama, puede tener algún tipo de afectación sobre los órganos circundantes, porque si se inflama esto, se puede inflamar esto y se puede inflamar todo lo que esté a su alrededor, desde el peritoneo, incluso por acá van a ver, por acá pasa el intestino, por acá va a pasar, por atrás va a pasar la cámara gástrica, es decir, va a tener alguna afectación de alguna manera con todos sus vecinos también. Y recordemos que por acá, por ejemplo, todo lo que es el páncreas está unido junto con lo que es la bolsa biliar que tiene bilis ahí adentro. ¿Cómo está unido? Y bueno, a través del colédoco, en donde ya tiene una comunicación, van a ver acá una comunicación íntima entre los dos, que se da acá en la ampolla de Vater. ¿Y dónde termina esa comunicación? Y bueno, en el esfínter de Oddi, es acá, es donde secretan las dos sustancias, tanto la bilis como los elementos que tenga dentro el páncreas. Bien, ahora, ¿qué es el páncreas? El páncreas es una glándula que es una glándula endocrina y exócrina, es decir, es una glándula que es mixta. Es mixta o anfícrina, como también se la denomina. Entonces tiene dos tipos de función esta glándula. Una función endocrina, en donde va a eliminar sustancias hacia adentro del cuerpo, es decir, hacia el torrente circulatorio, y otra hacia afuera. Si bien es cierto, no es como una glándula, por ejemplo, como una glándula sudorípara, una glándula sebácea, que yo sí puedo decir, sí, esa glándula es exócrina porque está liberando una sustancia afuera del cuerpo. Porque esta glándula se llama endocrina si está liberando algo adentro del cuerpo. Bueno, no es que lo está liberando dentro del cuerpo, porque dentro del cuerpo sería que vaya al torrente circulatorio. En este caso, ¿sí? Esta glándula sí secreta hacia adentro del cuerpo, por ejemplo, lo que es la insulina, lo que es el glucagón, pero hacia afuera, se llama hacia afuera porque también emana sustancias que no van adentro del torrente circulatorio. Van hacia dónde? Hacia el tubo digestivo, y del tubo digestivo todo lo que vaya adentro del tubo digestivo, tarde o temprano va a salir hacia afuera. Por eso se llama una glándula mixta, de secreción interna y de secreción externa. Entonces, como una glándula endocrina, ustedes van a ver qué es lo que libera. Tres elementos fundamentales. También liberan otro tipo de sustancias que no vienen, digamos, porque nosotros no estamos estudiando anatomofisiología de lo que es el páncreas. Si tuviéramos anatomofisiología, vamos a estudiarlo de manera exhaustiva. Acá solamente vamos a nombrar lo más importante, lo más interesante y lo que a nosotros nos compete para poder entender lo que es esta patología de la pancreatitis. Como glándula endocrina, como lo que secreta hacia adentro, ¿qué es lo que secreta? Fundamentalmente insulina, glucagón y somatostatina. Bien, ¿para qué sirve cada una de estas? La insulina, ¿qué es lo que hace? Como ustedes ya lo han visto en años anteriores, la insulina es una hormona hecha en base a proteínas. Y es fundamental que sepan esto, proteínas. Porque después van a ver qué es lo que sucede con las proteínas que nosotros consumimos. Y vamos a entender ahí por qué a la insulina no vienen cápsulas. Entonces, vamos a entender que la insulina, que tiene su estructura fundamental, es un elemento fabricado a base de proteína, esta hormona, la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir los niveles de glucemias en sangre. Es decir, si yo tengo los valores elevados en sangre, ¿cuáles eran los valores normales en sangre aproximadamente, chicos? 70-100, 70-110, ahí estamos. No sería la gran diferencia entre 100 y 110, porque lo que tenemos que entender es que los valores de glucemia en sangre hasta 140, es decir, hasta 139 de glucemia en el cuerpo, no pasa nada.
Después de 140 ya hay una afectación a nivel de los pequeños vasos, de esos pequeños vasos capilares, que se afectan en cuanto a su permeabilidad. Es por eso que los diabéticos hacen poliuria cuando elevas los valores por arriba de ¿cuánto? Pues por arriba de 140, porque ahí a partir de ahí afecta la permeabilidad de esos capilares, por lo tanto va a filtrar, va a eliminar más de lo que reabsorbe. Entonces, por eso nadie se va a poner a pelear si el valor normal tope de 100 a 110, porque no pasa nada en el cuerpo. A partir de los 140, sí, ahí ya pasa algo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? Va a bajar esos niveles de glucemia, viendo ya que la glucemia es algo dañino en valores elevados en el cuerpo. Entonces, la insulina es fundamental para mantener sus valores estables. Si eleva los niveles de glucemia, se libera insulina, bajando ¿qué cosa? La glucemia. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo le falta glucemia? En algún momento, en un estado de ayuno, por ejemplo, necesita glucemia elevada. Y si no estoy consumiendo nada, ¿qué va a hacer el cuerpo? Y bueno, tiene que fabricar glucosa, ¿verdad? ¿Y a través de qué? Y bueno, de un estimulador, como es el glucagón. El glucagón, ¿qué va a hacer? Va a estimular para que se produzca, para que estimule el metabolismo, tanto de los hidratos de carbono como también de los lípidos, de las proteínas, para que tome ya sea grasa o sea proteínas, para fabricarlo en glucosa. Entonces, la idea acá, ¿qué cosa es? La idea acá es de que se eleve los niveles de glucosa en sangre, porque son fundamentales como fuente de energía para que podamos mantenernos en vida. Entonces, la insulina, ¿qué hacía? Bajaba los niveles de glucosa. ¿El glucagón qué hacía? Aumentaba los niveles de glucosa. Ahora, ¿qué es lo que hace la somatostatina? ¿Qué es lo que hace? Bien, en realidad lo que hace la somatostatina es un retardador. Es un retardador. ¿Por qué es un retardador y para qué lo necesito? Que me baje los niveles de insulina, que me bajen los niveles de glucagón y además de eso que me disminuya el peristaltismo y me disminuya el tiempo de absorción de todos los nutrientes. Es decir, es como un agente retardador. Y bueno, precisamente porque tiene un efecto beneficioso para nosotros a nivel de la nutrición. ¿Saben lo que sería, por ejemplo, que nosotros consumamos algo y lo consumamos ese alimento y de manera inmediata se absorbe todo, en un 100%? Entonces, ¿cuánto tiempo nos daría a nosotros ese nutriente para mantenerlo dentro del cuerpo y para mantenernos con vida de acuerdo a la función de ese nutriente? Sería demasiado corto, por lo tanto nosotros tendríamos que estar comiendo constantemente porque el tiempo de absorción sería demasiado rápido. Es decir, yo si no tuviera somatostatina tendría que estar comiendo por lo menos entre 8 a 12 veces por día. ¿Por qué? Porque el tiempo de duración de la absorción sería demasiado corto. Entonces con la somatostatina, ¿qué es lo que se hace? Se alarga el tiempo de absorción de esos nutrientes. Por eso que nosotros podemos mantener ese nutriente que estamos consumiendo y lo vamos absorbiendo de a poquito. Y tenemos un trayecto intestinal bastante largo como para que se pueda hacer, ya sea desde el intestino delgado como en el intestino grueso. Entonces es fundamental también. Entonces que tenemos insulina, glucagón y lo que la somatostatina. Eso hace, ¿sí?, como una glándula ¿endocrina o exócrina? Ahí. Endocrina. Muy bien, muy bien. Y acá van a ver, bueno, esta es una plaquita donde dice que la somatostatina, sí, es verdad, tiene una acción muy corta, pero puede ser secretada constantemente. La somatostatina no, o sea, tiene un rango de acción bastante corta que de 3 minutos aproximadamente. Bien, esto es para que ustedes vean las enzimas que elimina el páncreas. O sea, van a ver. O sea, esto es con respecto al jugo pancreático. En este caso estamos hablando de qué cosa, de como una glándula exócrina. La otra era endocrina, esta era exócrina. Van a ver que tenemos tripsina, quimotripsina, elastasa, tenemos fosfolipasa, lipasa, amilasa, colesterolasa. Tenemos muchas enzimas y estas enzimas van a
se van a secretar como de manera externa, que se van a secretar sobre el tubo digestivo. ¿Y cuáles son las que más me interesa a mí saber? Y bueno, la amilasa, en este caso, porque estoy hablando de pancreatitis, amilasa y lipasa. ¿Por qué amilasa y lipasa? Porque esas son las sustancias, son los elementos que se van a dosar en sangre para ver si el paciente tiene una pancreatitis. Es decir, se imagina, yo tengo un páncreas, ¿verdad? Y ese páncreas está secretando enzimas y la tiene que eliminar o se las tiene que regalar, se las tiene que dar al tubo digestivo. Es decir, tengo esas enzimas y las tengo que dar al tubo digestivo. Ahora, el páncreas está obstruido por una inflamación, está obstruido. Pregunta es, ¿el páncreas les puede dar ese jugo pancreático, ese jugo al tubo digestivo? ¿Se los puede regalar? ¿Se los puede dar? No, no se los puede dar. ¿Por qué? Porque está inflamado, porque está obstruido. Entonces, ese jugo pancreático, esas enzimas, en vez de dársela al tubo digestivo, ¿qué hace? Se las absorbe. Se las absorbe. ¿Y a dónde van? A la sangre, exactamente. Entonces, yo voy a saber si el páncreas está enfermo, si cuando saco sangre hay presencia de las enzimas pancreáticas, que no debería haber en esa sangre. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué es lo que me interesa ver? Bueno, como glándula exócrina, yo voy a tener amilasa pancreática, lipasa pancreática, lo que es la proteasa, el colesterol esterasa pancreática, la ribonucleasa, la elastasa, en fin. Pero lo que a mí me interesa saber que ustedes entiendan acá es que yo voy a ver 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos? Amilasa, proteasa y la lipasa. La amilasa, ¿qué es lo que degradaba? Eso se acuerdan. ¿Qué es lo que degradaba la amilasa? Exactamente. Amilasa viene de almidón. Almidón, amilasa. Entonces el almidón es una fuente, ¿sí?, que se va a utilizar para ser transformada luego, ¿en qué cosa? En una fuente de energía, en carbohidratos. Las proteasas, ¿qué va a degradar? Las proteínas. Y la lipasa, los lípidos. No estaba difícil esa, ¿no? Bueno, ahora sí, veamos. Ahora ya sabemos cuál era la función. ¿Dónde estaba el páncreas? Ya sabemos dónde estaba el páncreas y cuál era la función del páncreas. Y también veíamos que el páncreas estaba muy juntito con el hígado. De hecho, está inervado con las mismas conexiones nerviosas. Es decir, mientras funcione el hígado y su vesícula, a su vez va a trabajar el páncreas. Si la vesícula trabaja, el páncreas trabaja. Si el páncreas trabaja, la vesícula va a trabajar. Es decir, uno trabaja, el otro trabaja. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿alguna vez tuvieron un ataque de hígado ustedes, chicos? Sí, han tenido ataque de hígado. ¿Estaba bueno o no estaba bueno? No, no estaba bueno. ¿Y cuáles eran los síntomas que tenía? Dolor. ¿Sí? Náusea, vómito, ¿o no? Un ataque, una resaca, ¿alguna vez han tenido o no? Sí, rápidamente. Uno solo nada más de los 70 que hay acá. Entonces los síntomas van a ser muy parecidos. Son muy parecidos porque están, lo que es el páncreas está unido junto con la vesícula. Es como si fuera un ataque de hígado más otras cosas más que son muy particulares del páncreas. Eso. Y tiene una característica que nosotros lo vamos a mencionar a través de una memotecnia que se llama disesa. La memotecnia disesa. ¿Por qué? Porque la D es de dolor. Tiene dolor el paciente. ¿A dónde? A nivel. ¿Por qué a la izquierda? Y porque por ahí estaba el hígado, está la vesícula y por ahí estaba el páncreas. ¿Sí? Entonces, el dolor, ¿a dónde? A la izquierda. Dice emetizante. ¿Qué significa emetizante?
Exactamente, vómito, de emesis, vómito. O cuando tenía un ataque de hígado no estaban con vómitos. Sí, ¿no? Entonces tenía dolor, ¿a dónde? Hacia el lado izquierdo, es emetizante, es decir, cursa con vómitos, y dice que es choqueante. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es emetizante? Por el dolor, fundamentalmente por el dolor. El dolor es intenso, es bastante fuerte. Son pacientitos que muchas veces tienen posiciones fetales del dolor o usan a veces posiciones bastante raras que son antiálgicas. Buscan esa posición. Son choqueantes. Y lo último, la amilasa alta. Entonces, ¿qué teníamos? Dolor en el flanco izquierdo, es continuo, es emetizante, es choqueante y la amilasa, ¿cómo estaba? Alta. Perfecto. La fisiopatología. Fisiopatología. ¿Qué es lo que me produce a mí la pancreatitis? ¿Qué es lo que me produce? Y bueno, ya hemos visto por un lado, van a ver acá hacia la derecha que dice fisiología del páncreas, vemos cómo es la fisiología del páncreas. ¿Qué es lo que hace? Que secretaba la insulina, el glucagón, lo que es la somatostatina, ayudaba a regular los azúcares corporales y la glucosa y además elaboraba el jugo pancreático, ¿verdad? Y que facilitaba el proceso de digestión. Eso es lo que hacía la fisiología del páncreas. Ahora, ¿qué es lo que me causa el páncreas? Y bueno, ¿se acuerda que tenía un conducto por ahí que era muy común con el colédoco, con la vesícula? ¿Y cuál era una de las complicaciones de la vesícula? Cuando rompía ese equilibrio micelar que tenía ahí adentro y producía unos cálculos. ¿Qué se producía? Unos cálculos biliares, hacía una obstrucción en el colédoco, ¿o no? Y esto producía una inflamación, obstrucción a inflamación. Bien, ese cálculo podría viajar, no en el cuerpo superior donde está el colédoco, sino en la parte interior donde tiene esa unión común que tienen los dos. Entonces se obstruye esa salida de la bilis y obstruye la salida del jugo pancreático. ¿Por culpa de quién? De un cálculo biliar. Puede producirse también por algún tipo de neoplasia o puede ser inclusive por anidación de parásitos sobre la zona. Bien, a ver, ¿qué es lo que sucede ahí adentro? Ustedes saben, entonces, que el páncreas tenía estas funciones, ¿verdad? Que se secretaban hacia adentro, ¿sí? Por ejemplo, la insulina a través de los islotes Langerhans, porque por un lado estaban las células alfa, por el otro lado las células beta, y por un lado secretaba somatostatina, por el otro lado lo que era la insulina. Bien, pero también hay otras glándulas que secretan este tipo de enzimas, que son muy poderosas. Imagínense, por ejemplo, la proteasa. Yo estoy comiendo asado, ¿sí? Y ese asado lo descompone, pero es muy fuerte. Es decir, el asado es carne y yo soy carne. Es decir, toda esa carne era proteína y yo soy proteína. De hecho, el mismo páncreas es proteína. Entonces, ¿qué hace que el mismo páncreas no se autodigiera? No se autodigestione. ¿Qué es lo que hace? Bien, acá afuera, supongamos que esta es la proteasa, esta es la lipasa y esta es la amilasa. Supongamos, tenemos tres elementos y van a ver que tiene como un globito. Entonces, en el momento que se secreta, que sale por esas glándulas secretoras de esta sustancia, están cubiertas y están protegidas por una lámina, ¿sí? Por una lámina enzimática también que actúa como un biofilm que lo protege y que lo mantiene inactivo, que cuando sale a través del conducto colédoco y cuando sale por el esfínter de Oddi, en ese momento se rompe, se sale ese biofilm, se sale. Entonces, cuando entra al tubo digestivo ya sale activado. Sale activado. El problema está que cuando se rompe ese biofilm adentro del páncreas, se empieza a autodigerir el páncreas. Entonces podría ser también por un mal funcionamiento de ese biofilm o por algún tipo de alguna alteración inflamatoria, como por ejemplo una colecistitis.
¿sí? Que se inflamó y eso afecta al páncreas porque también lo va a inflamar de cierta manera al páncreas y va a hacer que funcione mal. Entonces, ¿qué hace en definitiva que se me forme una pancreatitis? Hoy en día nadie sabe bien a ciencia cierta qué es lo que me va a determinar. Si hay factores predisponentes, hay algunas cosas que puede hacer de que me haga una inflamación de ese páncreas. Que puede ser, este fallo, que puede ser coincidente con algún mecanismo que haya estado alterado, algún mecanismo de protección, como le decía hace un momento, el de biofilm que le mencionaba, en donde se va a generar un proceso de autodigestión, se va a autodigerir. ¿Por qué? Porque se va a activar un simógeno de manera prematura. ¿Qué era un simógeno? Y bueno, los simógenos son, exactamente, son unos precursores que están inactivos ahí, son unos precursores, que está ese elemento simógeno, ¿sí? Que hace que esté como que esté a la espera. Pero claro, se activa y empieza a funcionar. Bien, a ver. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a tener teoría. Teoría del flujo duodenal, teoría del reflujo biliar y teoría de la obstrucción del flujo pancreático. Entonces, el flujo duodenal, ustedes saben que dentro del duodeno tenemos también tiene su propio líquido el duodeno. A veces por un espasmo en el esfínter de Oddi o por algún tipo o a lo mejor estaba inflamado o hay algún tipo de circunstancia en donde el jugo, ese flujo duodenal ingresa hacia el interior, tanto del cólego como al interior del páncreas. Y esto hace de que se active esos simógenos, que se activen tanto lo que es la proteasa, la amilasa o lo que es la lipasa. O puede, como le decía hace un momento, un reflujo biliar o una obstrucción del flujo pancreático. Porque en el momento, imagínense que está obstruido, sale el jugo pancreático, ¿sí? Están todas esas enzimas que quieren digerir, está obstruido y en ese momento se empieza a aumentar el metabolismo propio de lo que son estas enzimas y rompen ese biofilm y se empiezan a autodigerir. Y cuando se empiezan a autodigerir, ¿qué hace el páncreas? Se empieza a inflamar de a poco, se inflama. El proceso de protección es inflamación porque está irritado, está muy irritado, se inflama. Agentes causales, a ver, factores predisponentes, más bien diría yo, como por ejemplo la litiasis biliar, alcoholismo, que tenga los niveles de grasas muy elevados, de lípidos, algún tipo de traumatismo abdominal que predomine sobre el lado izquierdo, algún tipo alguna complicación posoperatoria, algún procedimiento endoscópico bastante invasivo, que puede ser por la vía alta o por la vía baja del tracto digestivo. Inclusive se ha llegado a dar pancreatitis en pacientes que tengan insuficiencia renal, otros trastornos renales también cardíacos y también hepáticos. También es muy común, pero muy común, pacientes que han cursado infecciones. ¿Qué otro tipo de cosas también? Fármacos. El fármaco va a afectar al hígado y el fármaco también va a afectar el páncreas a su vez. Alteración estructural del duodeno, toxina. ¿Qué quiero decir con idiopáticas? ¿Qué significa idiopáticas? Que exactamente, que se desconoce el origen. O sea, es decir, un paciente previamente sano, un paciente que no tiene antecedentes de alcoholismo, nada por el estilo, niveles de muy buena alimentación, nivel de colesterol no posoperado, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de infección, nada hace una pancreatitis. Es decir, no se sabe por qué, no tiene colecistitis, no tiene nada. Hizo la pancreatitis. Veamos, cuadro clínico, como yo les decía. ¿Cuál era lo primero que iban a tener? Dolor abdominal. El dolor abdominal. Van a tener una distensión, va a tener un abdomen bastante defendido, es decir, lo van a tocar, ¡ay, que le duele! Va a esconder la panza de ese pacientito. Va a tener algo que se llama signo de Cullen o de Turner. Generalmente esto se da, ¿por qué? Porque se
se va a colar, si hay un tipo de hemorragia ahí atrás, ahí cerca del peritoneo, se va a colar hasta afuera, ¿sí?, la repercusión de esa hemorragia retroperitoneal que se va a dar a nivel abdominal. El signo de Cullen es por un médico Cullen, el doctor Cullen, que era un obstetra. Entonces esto lo veía en mujeres embarazadas. Por eso lo detectó y lo clasificó y todo, ¿no? Y después, bueno, otro médico, el doctor Turner, ya también hizo la descripción de este tipo de equimosis que se da, pero en flancos. Entonces yo voy a tener un signo que se llama signo de Cullen y el otro el de Turner. ¿Y esto se debe a qué cosa? A hemorragia retroperitoneal. Eso generalmente se da ¿en quién? Y bueno, en las pancreatitis hemorrágicas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Como les decía, ¿qué más teníamos si teníamos un ataque de hígado? Bueno, el vómito. La ictericia. ¿Qué era la ictericia? Perfecto. No solamente en la piel, sino ¿dónde más? En las mucosas, las conjuntivas, miren, así, tal cual. Y es bastante difícil, por ejemplo, yo soy morocho, es bastante difícil ver cuando un paciente tiene ictericia si es morocho. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? A la esclerótica. Tengo que ir a la esclerótica, al ojo, ¿sí? Para ver, si es lo único blanco que tenemos nosotros. ¿Qué le va a hacer? Un aumento de temperatura, fiebre. ¿Y esta fiebre es debida a qué? Y bueno, esta fiebre es debida a la inflamación. Si hay una inflamación, va a haber un aumento de leucocitos. Y estos leucocitos van a hacer de que haga una fiebre. Si yo tengo fiebre, ¿qué voy a tener? Taquicardia. Recordemos, era un páncreas que no estaba funcionando muy bien, por lo tanto la función de páncreas van a estar alteradas. Y una de las funciones del páncreas era liberar insulina que regulaba ¿qué cosa? La glucosa. Bien, la glucosa. Entonces, ¿va a poder regular la glucosa? No, la mitad de los pacientes no lo regula. El 50% de los pacientes que hacen pancreatitis no regula lo que es la glucemia. Va a estar pálido. ¿Por qué creen ustedes que está pálido el paciente? Por el dolor, exacto. ¿Recuerdan? Hace un momento que era choqueante. Bien, el dolor está pálido, pero pálido del dolor. Entonces, está ahí entre como que, no sé, está por hacer un shock más o menos neurogénico por el dolor y vasogénico porque ya no le da más a ese señor. Entonces, estamos con una taquicardia, estamos con una hiperglucemia, estamos pálidos, sudorosos, ¿signo de qué? De shock. Desasosiego, confusión, taquipnea, disnea, hipoxia. Dentro de esto podemos contar complicaciones. Dentro de estas complicaciones, ¿qué cosa? El síndrome de distrés respiratorio del adulto, que ya lo hemos visto, y atelectasia. ¿Cómo hago yo para diagnosticar? ¿Cómo hago yo para diagnosticar? Perfecto, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que voy a buscar yo dentro de la sangre? Amilasa. La amilasa y la lipasa. Bien, amilasa y lipasa es lo que más se busca. Entonces, va a haber una leucocitosis. Recordemos que los valores tope serían aproximadamente 11.000. Serían 11.000 por milímetros cúbicos. En este caso, ¿qué voy a encontrar? Exactamente, un aumento. Miren, del 15 a 50.000. Es como yo veo, tiene un proceso inflamatorio importante adentro. Hay una infección ahí adentro. Por eso había fiebre. Va a haber ¿qué voy a encontrar dentro de los hematocritos? ¿Van a estar disminuidos o aumentados? Aumentado, exactamente. Aumentado en caso de hemoconcentración o disminuido cuando ha ocurrido ¿qué cosa? Una hemorragia de más de 12 horas de evolución. Porque recordemos que la hemorragia en el momento que se da, la poca sangre que tengo es de calidad. Pero cuando se va perdiendo con el tiempo, como que se va diluyendo. ¿Sí? Porque va ganando líquido, más si le están poniendo soluciones para compensarle el volumen, se va diluyendo. Entonces, cuando sacan la sangre, está diluida sangre de mala calidad. Entonces, la glucemia, como les decía, está aumentada en el 50% de los casos.
¿Se pide perfil hepático? Sí, bilirrubina, fosfatasa, la transaminasa, la colesterolasa, tiempo de protonina, se pide también un perfil hepático. El calcio generalmente está disminuido. Es acá donde yo también tengo que prestar atención. ¿Por qué? Porque este pacientito puede presentar algún tipo de arritmia. Recordemos que el calcio es un elemento que necesita el cuerpo, ¿para qué cosa? Para hacer las contracciones musculares. Entonces es muy importante el calcio. ¿Y quién es músculo? El corazón es un músculo y necesita calcio. Y sí, necesita ¿para qué? Porque el calcio es un favorecedor de la conducción eléctrica. Entonces, si tengo disminuido la cantidad de calcio, entonces va a haber una alteración en esa conducción eléctrica. No va a favorecer tanto, por lo tanto puede presentar algún tipo de arritmia este paciente. Por eso todo paciente que está con pancreatitis hay que hacer el electrocardiograma de ingreso, hay que hacer un electrocardiograma seriado y tiene que estar monitorizado. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Si está con el páncreas inflamado, ¿por qué lo monitoriza? Bueno, precisamente, paciente que muchas veces está el calcio disminuido. Hay que pedir la amilasa y la lipasa. Esto es fundamental, amilasa y lipasa. De hecho, esas son las primeras, o sea, 3 cosas se tienen en cuenta acá en urgencias. Más cuando el paciente entra por una guardia, se pide ¿qué cosa? Y bueno, se pide el hemograma completo, ¿verdad? Amilasa y lipasa. Amilasa y lipasa. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Y bueno, en el hemograma van a encontrar leucocitosis. Y después, lo que sí me va a determinar, amilasa y lipasa. ¿Cómo hago para diagnosticar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Y bueno, a través de una radiografía, a través de una ecografía, a través de una tomografía. Pero todos estos últimos, ¿sí?, carecen de valor si no tengo laboratorio. ¿Con qué vamos a tratar? Y bueno, vamos tratando de acuerdo a lo que se va presentando. Si hay dolor, ¿qué le vamos a dar? Analgésico. Generalmente siempre se propone analgésico desde la base, desde un propoxifeno en adelante. Ahora, si el paciente tiene, recordemos, es un paciente que estaba con un dolor abdominal, estaba defendido, muchas veces estaba distendido. Para aliviar eso, ¿qué es lo que se propone hacer dentro del tratamiento? Una sonda, una sondita nasogástrica descompresiva. Aparte, recordemos que el paciente estaba con vómito, ¿o no? Entonces, me sirve para canalizar y para contar y controlar ese débito, para hacer ¿mi qué? ¿Para qué voy a controlar yo ese débito? ¿Para hacer qué cosa? Exactamente, para controlar ese débito, para ver cuánto está perdiendo por ahí. Y también para ver qué característica tiene. Porque puede pasar, puede ser contenido alimentario, puede ser de características biliosas o porráceas. Alimenticio, van a ver los alimentos, pedazos de alimento. Cuando es bilioso, es como, dicen que es como un color Coca-Cola. No sé, nunca le he visto que tenga un color Coca-Cola, es un color, no sé, como el barniz, más o menos. Es un color como el barniz, tal cual, ese barniz oscuro, así, como ese color. ¿Vieron los muebles que lo pintan, que tienen el barniz, pero ese marrón bien oscuro? Ese es el color más o menos que tiene, ese es el color que le encuentro. Y después está el porráceo, que tiene una característica más bien como la materia fecal. Tal cual. Entonces yo voy a identificar si hay qué tipo de características es el vómito, es el débito que tiene ese paciente. Sí, lo voy a descomprimir, voy a controlar el débito y voy a clasificar el débito que tiene y voy a informarle al médico, ¿sí? Porque me puede estar sugiriendo algún tipo de alteración. Puede ser una obstrucción, puede ser una complicación hepática, en fin. ¿Qué más vamos a ver? El paciente estaba como choqueándose o no se estaba choqueando. Significa que ahí hay un compromiso también a nivel de los vasos. Si bien es cierto era por el dolor, pero tiene una repercusión a nivel de los vasos. Entonces, tengo que tratar de estabilizar ese paciente. Siempre y cuando, recordemos, estamos
hablando de un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio, esos elementos que va liberando, lo libera también hacia el torrente circulatorio, lo que hace que tenga también una cierta inflamación en los vasos, que tiene lo que hace que dentro de esos vasos tenga una cierta, ¿cómo les explico? Una cierta tendencia, una cierta afinidad para permeabilizar los líquidos en este caso. Es por eso que también, si bien es cierto, este paciente a veces está un poco la presión baja, está como en un signo de shock, está como choqueándose, está pálido, está frío, está sudoroso, está con una presión bastante baja, está con una presión arterial media baja, que me está sugiriendo que este paciente está en un estado hemodinámico crítico, de alto compromiso. Entonces, lo primero que se hace es ponerle líquido, porque le dice, no, tiene poco volumen este paciente, le pongamos líquido, porque está perdiendo sangre, no, le vamos a poner sangre y no, porque si no está perdiendo sangre. Entonces, tiene poco volumen, ¿qué le voy a poner? Y le pongamos volumen, que generalmente es simplemente solución fisiológica, porque no le van a poner un expansor de plasma, porque este paciente no está perdiendo plasma, ni sangre, ni nada. Entonces, es un riesgo también tratar de ponerle volumen a este paciente cuando tiene esa afinidad, esa tendencia en el pasaje de líquido a través de sus vasos. Por lo tanto, hay que ver cuánto le estoy colocando de líquido a ese paciente, porque puedo favorecer pasar líquido a un tercer espacio. Y no estoy hablando de que voy a hacer un edema en miembros inferiores, estoy hablando de hacer un edema agudo de pulmón, por ejemplo, y es gravísimo. Entonces, hay que controlar cuánto se administra de solución fisiológica o cualquier solución que se le esté dando a este tipo de pacientes. ¿Para qué? Para que no pase a un tercer espacio. Bien, en caso de que sea una pancreatitis hemorrágica, bueno, ahí sí, ¿qué le van a colocar? Sangre, exactamente. Vamos a colocar sangre o un expansor plasmático. Bien, ¿qué vamos a controlar en el tratamiento de este paciente? La glucemia, la calcemia. Vamos a controlar todo eso, ¿verdad? Todo lo que tenía alterado, el hematocrito, la glucemia o no. Sí, el 50%. Los niveles de calcio, ¿qué más? Piel, sodio, cloro, potasio. Es decir, un ionograma plasmático vamos a pedir a este paciente todos los días mínimo y vamos a pedir gasometría. Estaba con disnea, taquimnea. Bien, la hipocalcemia, ¿con qué va a ser corregida? Y con calcio. En este caso le vamos a poner gluconato de calcio. Lo que sí se tiene que tener en cuenta acá es que como es un gluconato de calcio, siempre hay que tener en rango los niveles de glucemia. Si está con la hiperglucemia, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se hace si están los niveles? Estamos hablando del tratamiento. Es como decir, el tratamiento, si está deshidratado, ¿qué le voy a dar? Agua. Si le falta sangre, ¿qué le voy a hacer? Sangre. Si los niveles de glucemia están elevados, perfecto, insulina. Insulina. Está con los valores elevados, ¿qué hay que hacer? Insulinoterapia. Que en el módulo ustedes tienen el esquema de corrección de insulina, que irá en el examen, por supuesto que sí se pide porque es algo que tienen que saber, porque es algo a nivel universal, digamos, a nivel mundial, es como un consenso eso de cómo se hace. De hecho, muchas veces en el tratamiento el médico coloca corrección según esquema. Corrección según esquema. Es decir, y el esquema, ¿dónde lo tienen que tener ustedes? En la cabeza, ahí. ¿Ah? Siempre, si no se lo recuerdan, están confundidos, por supuesto que tienen que hablar a su jefe, a su supervisor o a quien sea, o al mismo médico, preguntarle cuántas unidades doy. ¿Sí? Pero si son enfermeros profesionales, ya tienen que saber. Yo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Por más que yo lo sepa, y de hecho eso lo digo, pero porque lo llevo a la práctica diaria, yo sé cuánto le tengo que colocar. Yo sí sé. Supongamos que tenga, no sé, 310. Y yo sé que son 10 y 10. O supongamos, no así 10 y 10, pero supongamos que tenía 280. Tiene 280 de glucemia. ¿Cuánto le tengo que poner? Le tengo que poner 8 unidades de glucemia. De insulina. Entonces, tiene 280.
yo sé que le tengo que poner 8 unidades de insulinas internacionales subcutáneas a ese paciente, ¿sí? Porque puso el doc ahí corregir la glucemia, o sea, corregir la glucemia según esquema. Yo ya lo sé. Pero aún así, no es que yo me voy a mandar solo. Tienen que saber eso, chicos. Tienen que saber eso. Primero, el paciente está con la glucemia elevada, por más que en el tratamiento diga corregir según... Tengo que informarle. Tengo que irle y decirle, doc, mire, el paciente tal está con 280 de glucemia o lo que sea. Y ustedes sí saben que le van a poner 8 unidades. Pero ustedes le preguntan, o sea, primero que le informan para que sepa cómo está la glucemia. Y haga su seguimiento con ese paciente. Y el doc le va a decir, bueno, ponele 8. Y si le dice, bueno, ponele 6. Pero es ahí donde ustedes van a ir como, no digo el cruce, pero sí, pero el esquema nuestro es de 8. Y a lo mejor dije, no, lo que pasa es que ese paciente nunca ha usado insulina, si le pone capaz que se baje de más, o etcétera, qué sé yo. Sabrá explicarlo si no dice, ah, tenés razón, que le diga al doc. Tenés razón, ponele 8, sí, tenés razón. ¿Se entiende? Es decir, se busca el consenso. No es que ustedes se van a ir y se van a mandar solos. Le tienen que avisar cuánto tiene de glucemia ese paciente para que haga su seguimiento. Y la segunda es como preguntarle aún así sabiendo cuánto le tienen que poner. Porque en realidad ahí están recibiendo la orden médica del paciente. ¿Se entiende? Recibir la orden médica del paciente. No es que ustedes se van a mandar así porque se van. Aparte no cuesta nada, chicos, no cuesta nada. Y yo lo hago hasta el día de hoy, lo hago así. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el paciente, yo le hago una corrección de insulina, le hago otra corrección de insulina, le hago otra corrección de insulina, y no baja, y no baja, y no baja, y está en niveles peligrosos, está por arriba de 300? Claro, se hace soluciones continuas con insulina. Se pone una bomba, difusión volumétrica, se pone 100 centímetros de solución fisiológica, se pone 100 unidades de insulina y se va colocando por bomba de difusión en microgotas. Y de acuerdo a los niveles de glucemia que yo vaya teniéndolo, lo tengo que ir dejando en rango a ese paciente. Entonces no es que se puede comenzar desde un 14 mililitros, desde un 21 mililitros, dependiendo de la glucemia que tenga. Porque hay glucemias que son muy rebeldes de bajar y sí son necesarias colocarle estas soluciones por bomba de infusión continua. ¿Cuándo se les saca? Y bueno, cuando ya se ven que ya están por abajo de 7 mililitros hora y se lo va destetando de a poco y se lo va sacando la insulina que va pasando por vena. Entonces ya saben, 100 unidades de insulina en 100 de solución fisiológica y de acuerdo al criterio médico se lo van colocando, ¿sí? Bien. ¿Se va a colocar antibiótico? Es la pregunta. Hasta no hace mucho estaba la discusión si se colocaba antibióticos o no en este paciente, pero sí, sí se hace antibiótico-terapia y que está dirigida a ¿qué cosa? Exactamente, a prevenir un foco séptico, como en caso de que de la necrosis pancreática infectada o por procesos concomitantes con la vía biliar. Ayuno, eso es otra parte del ayuno. Ayuno prolongado. Ayuno prolongado. Y cuando yo digo ayuno, es ayuno. No es el ayuno que tenemos nosotros para el Viernes Santo. ¿Cómo es nuestro ayuno el Viernes Santo? No tomamos mate cocido a la mañana y le aplicamos así una humita a la tarde, al mediodía, ¿o no? ¿Eso es ayuno, digo yo? No, ese no es ayuno. Digo yo, ¿puedo tomar un poquito de agua? No, exactamente. El ayuno es ayuno cero. El ayuno es cero, no se toma ni agua. Entonces, lo que hacemos el viernes, en casos de ayunos prolongados, se instaura la alimentación parenteral. Parenteral significa que el paciente hay que ponerle por acceso venoso central una alimentación parenteral, es muy específica para estos casos. Y cuando es prolongado, ya con 3 días que no coma el paciente, ya es mucho paciente que no esté consumiendo. ¿Por qué? Porque todo paciente que está en una terapia intensiva está en un estado de hipercatabolismo. Se va a autodigerir muy rápido el paciente, va a bajar muy rápido ese paciente. Y necesitamos que ese paciente también esté fuerte.
nutricionalmente, porque también tiene que estar fuerte inmunológicamente. Y la inmunidad sin nutrición no tiene cómo hacerle frente para poder sostenerse. Entonces necesita alimentarse, sí o sí ese paciente. Entonces decir, 3 días ya es prolongado. Ya hay que ver de qué manera. Y si le hacemos una sondita nasogástrica y le pasamos por ahí, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? Le ponemos una sondita nasogástrica al tercer día y lo alimentamos por ahí. No, no tengo alimentación parenteral. ¿Qué dice usted? Exactamente, exactamente. Una sonda nasogástrica es vía parenteral o enteral. Es enteral, es enteral. Entonces, en el momento que yo le ponga la sondita nasogástrica para alimentación y cualquier cosa que entre, imagínense, no le puede entrar ni agua. Porque en el momento que entre agua, inclusive, ¿qué va a hacer? Va a funcionar la vesícula, va a funcionar el hígado y va a querer funcionar el páncreas. Y es un páncreas que tengo que enfriarlo. Entonces, este tipo de paciente, van a escuchar, cuando entre un paciente con pancreatitis, lo primero que van a escuchar que dicen los médicos, ¿qué? Dicen, no, hay que enfriarlo al paciente, hay que enfriarlo. O sea, acá lo que hay que hacer, ¿qué cosa es enfriarlo? ¿Y cómo lo enfrío a ese paciente? Primero y principal, a ver, lo enfriemos. A ver, está ansioso, está con dolor, está con náusea, está con vómito. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Bueno, si está con vómito, antiemético. Está con fiebre, bajarle la fiebre, antipirético. Está con dolor, analgésico, meterle un analgésico a ese pacientito. Entonces, ¿para qué? Para calmarlo, enfriar a ese paciente. ¿Sí? Le pone la dieta, ¿para qué? Para que ese páncreas, ¿sí? se quede quietito, ¿sí? Se quede quieto, ahí, quietito. Si está con la glucemia elevada, ¿qué voy a hacer? Le voy a mantener los valores de glucemia estables mínimamente. ¿Ah? Entonces hay que enfriarlo a ese paciente. ¿Yo qué tengo que hacer? Enfriarlo. Entonces, si yo le pongo una sondita nasogástrica para alimentarlo, ¿ayuda esa enfriada de ese páncreas? No, para nada. ¿Sí? Por eso es alimentación parenteral, es decir, ya los nutrientes ya absorbidos, ya para que ya esté ahí en el torrente circulatorio y los absorba. Nada más. Este es el esquema de corrección de insulinas que yo le decía. 140, 160 se hace donada. ¿Se acuerdan que yo le decía que hasta 140, hasta 139 no pasaba nada ahí más o menos? Después de 140 ya aumentaba la permeabilidad más a nivel renal. Entonces por eso dice de 140 a 160 se pone dosonada. Eso va a depender del criterio médico, va a depender si el paciente ya era diabético o no, si nunca se ha puesto. Porque les cuento que hay muchos pacientitos que cuando elevan glucemia y nunca se han puesto insulina, le ponen 2 unidades y hacen hipoglucemia. O sea, hay muchos pacientes de esos que vi que nunca han usado insulina y es como que hicieron una reacción exagerada a la insulina. Entonces, cuando tiene 140, 160, que no son unos niveles tan peligrosos, se puede poner 2 unidades o nada, va a depender del paciente, del criterio médico. Ahora, 161 a 204 unidades internacionales, si yo voy y lo mido, que tiene 201 a 250, ¿cuánto va a tener? 6 unidades le vamos a colocar. Si tiene 251 a 300, le vamos a poner 8 unidades subcutáneas, siempre subcutáneas. Ahora, cuando ya tengo 300, por arriba de 300, lo que está significando que este paciente ya tiene estos niveles elevados de glucemia. Significa que no está comiéndose la glucemia, significa que tiene mucha glucemia. Por lo tanto, lo que está haciendo el cuerpo no está comiendo glucemia, está comiendo otra cosa que no es la glucemia, está comiendo grasa. Y si come grasa, el desecho de él son cetonas, es decir, está eliminando muchos cuerpos cetónicos. Estas cetonas acumulan muchos hidrogeniones. De por sí es un elemento ácido que acumula hidrogeniones que hace el medio más ácido todavía. Entonces no es bueno, es de hecho, el paciente, por ejemplo, un paciente diabético o por qué no un paciente con una pancreatitis, que tiene
valores elevadísimos, más de 300 de glucemia, va acumulando ¿qué cosa? Cetona, 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 cetona. Y no muere el paciente por un aumento de glucemia. No muere porque la glucemia está en 500 o porque está en 600. ¿Cómo que no? Y no, muere por la cantidad de cetonas que tiene en el cuerpo, que lo vuelve ácido, inutiliza e invalida la función de cada uno de los órganos del cuerpo y se muere el paciente. Entonces, si el paciente tiene más de 300 de glucemia, eso es un rojo puro. ¿Por qué? Porque significa que el paciente está liberando muchos cuerpos cetónicos porque hay una grandísima cantidad de glucemia en sangre que no está siendo ocupada. Entonces es un marcador. Entonces para mí, en términos médicos, yo lo que voy a ver, lo que estoy viendo cada vez que sube la glucemia, no es el valor elevado de glucemia. Estoy midiendo indirectamente lo que yo estoy fabricando y eliminando en cuerpos cetónicos. Entonces, si yo tengo 140 para abajo, ¿sí? Estoy eliminando una cantidad, ¿sí? Modesta, trabajable y eliminable de cuerpos cetónicos. Ahora, mientras más se está elevando los niveles de glucemia, significa que yo no estoy utilizando la glucemia, entonces estoy consumiendo ¿qué cosa? Grasa para fabricar energía. Eso significa que si yo tengo mucha glucemia en sangre, no la estoy consumiendo, estoy consumiendo grasa. Y a mayor cantidad de grasa que consuma, más cuerpos cetónicos. Entonces, para mí, tener más de 300 de glucemia es un rojo puro. Tengo muchos cuerpos cetónicos, es un paciente que va a depender del paciente, va a depender de su edad, si era diabético o no, si tiene tolerancia o no a los cuerpos cetónicos. Va a depender, puede hacer una cetoacidosis ese paciente y morirse. Hay muchos pacientes que vi que estaban con un nivel de 300 y estaban choqueadísimos. Estaban haciendo una cetoacidosis y pasaban directamente al respirador. Y he visto pacientes diabéticos que estaban con 500, 600 y a veces ni era dosable en el aparato. Aparecía directamente high, hasta que le bajaban la glucemia y ya empezaban a verse 500, 400, y estaban vivos. Y no solo vivos, estaban bien lúcidos. Entonces va a depender del paciente, de la edad, de la tolerancia que tenga, etcétera, etcétera. Pero ya después de 300 es peligroso. Estamos hablando de cuerpos cetónicos dando vueltas de sangre que me pueden matar a mí. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 10 unidades, sí, pero como estamos en una urgencia, le voy a meter 5, ¿por dónde? Claro, como es una urgencia, por vena primero, ¿verdad? Por vena y 5 subcutáneos. Y estamos hablando de siempre la insulina rápida o ultra rápida. Bueno, en este caso 5 y 5. Ese es el tratamiento médico. Ahora el tratamiento quirúrgico. Vamos a ver el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico vamos a hacer una laparotomía con drenaje para el tratamiento de absceso pancreático. Puede hacerse de acuerdo si es que tiene cálculos obstruidos ahí, por ejemplo, una colecistectomía o una colangiografía intraoperatoria. En la pancreatitis con cálculos biliares, generalmente la intervención se demora hasta que se ha cedido la inflamación aguda. Es decir, ¿qué hay que hacer? Enfriarlo. Lo enfriamos y recién ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a operar a ese paciente. No nosotros, sino bueno, el cuerpo del cirujano. A ver, ¿por qué este paciente? Ojo, porque hasta ahí es un paciente que digo, bueno, tampoco, o sea, porque vomitó, hizo la glucemia, no sé, qué sé yo. Lo más complicado que he visto acá es la glucemia, que está un poco elevada. Realmente es un paciente que está como para que vaya a una terapia intensiva. ¿Por qué una terapia intensiva? Y bueno, porque tiene muchas complicaciones, chicos, tiene muchas complicaciones. La cetoacidosis, que es una situación clínica grave, sí que es grave. Entonces, tengo que estar preparado y tiene que estar esas personas capacitadas con todo el instrumental y la maquinaria necesaria para salvar a ese paciente, porque puede entrar en un respirador ese paciente. Y no tengo que perder el tiempo. Entonces, lo que a mí me preocupa de la pancreatitis son sus complicaciones, no la pancreatitis en sí. Son todas las complicaciones que lleva la pancreatitis. ¿Y cuáles son? El shock.
neurogénico por dolor, vasogénico por el estado hemodinámico que tiene el paciente. Puede hacer una insuficiencia respiratoria, puede hacer hemorragia digestiva, complicaciones hepatobiliares, complicaciones cardíacas, ruptura esplénica, necrosis grasa de tejido celular subcutáneo, puede hacer coma, puede hacer una necrosis pancreática, abscesos pancreáticos, puede ser pseudoquístico o ascitis. Es decir, ustedes van a ver que tiene muchísimas complicaciones. Y acá no está todo lo que hemos mencionado durante toda la clase. Entonces ahora sí vamos a ver lo que nos compete a nosotros, qué vamos a hacer como cuidados de enfermería. Tenemos control de los parámetros vitales. ¿Se acuerdan que estaba disneico, taquimneico? ¿Sí? ¿Cómo estaba la presión del paciente? Generalmente. Puede estar disminuido, exactamente, generalmente más si tienen los signos de shock de este paciente. La frecuencia cardíaca, ¿cómo iba a estar ese paciente? A ver, la frecuencia cardíaca, ¿cómo iba a estar? Alterada, ¿para arriba o para abajo? Exactamente, chicos. Para arriba. Y entonces eso se llama, ¿cómo se llama? Excelente, taquicardia. La temperatura, ¿cómo estaba? ¿Se acuerdan? Elevada. Elevada. ¿Cómo estaba con una? ¿Cómo se llama la temperatura elevada? Fiebre, estaba con fiebre. Algo pasaba a nivel de la frecuencia respiratoria. ¿Qué es lo que tenía? Usted, señorita, ¿qué tenía a nivel de respiratorio? Solamente ella. ¿Usted? ¿Qué tenía? Tenía problemas respiratorios, señor, ¿verdad? ¿Se acuerda qué es lo que tenía? Bien, perfecto. Tenía taquimnea y tenía dificultad para respirar. Eso se llama disnea. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿tengo que controlar los parámetros vitales? Sí, poniendo énfasis en todas esas. Si tiene disnea, taquimnea y si tiene alteración del ritmo también. Monitorización cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué lo iba a monitorizar el paciente? Exactamente, disminución del calcio me puede producir arritmia, asistolia. Y asistolia es muerte. A este pacientito lo vamos a tratar de hacer un acceso venoso central. ¿Por qué? Porque necesito, primero, si yo veo que ese paciente se me lo va a choquear, necesito un acceso venoso central para reposición de líquidos. Si ese pacientito necesita alimentación parenteral, ¿qué voy a necesitar? Exactamente, acceso venoso central. Oxigenoterapia para ayudar a la disnea, la taquimnea y aparte ayuda con una cuestión psicológica también. Un paciente que sin oxígeno dice, oh, me estoy muriendo y no me pone ni oxígeno, dice, a pesar de que no lo necesite. Entonces se necesita, en este caso. Calmar el dolor. Si el paciente ve que, si el paciente cuando se le pone analgésico dice, no, me sigue doliendo, y ustedes saben que son unas dosis por ahí, que son dosis tóxicas de lo que se le está por dar, que primero hay que informarle al médico para ver si se le puede ir cambiando por otros analgésicos mayores, se lo va ayudando con algún tipo de posición antiálgica de ese paciente. Y le van preguntando, ¿en qué posición se siente mejor? ¿Quiere que ponga en semi-Fowler, Fowler elevado? ¿Quiere que le baje la cama? ¿Cómo se siente mejor? ¿En qué posición? ¿Se quiere ponerse de costado? ¿Qué es lo que necesita? ¿Quiere que le ponga un rodillo en la espalda? Ustedes buscan el confort del paciente para tratar de ayudar a disminuir el dolor de ese paciente. Y aparte de administrar los medicamentos, por supuesto. Administración de todos los fármacos prescriptos, colocación de la sondita nasogástrica, la posición del enfermo con una posición antiálgica, como le decía. Al paciente hay que enseñarle a respirar. En este caso, ¿cómo sería? Enseñar a respirar. Enseñar a respirar, cuando hablamos de enseñar a respirar, no es que le vamos a enseñar a respirar de la misma manera a todos los pacientes. Un posoperado, por ejemplo, de la región abdominal, como un paciente con un EPOC o un paciente con una pancreatitis. Enseñar a respirar. En este caso, recordemos, estaba con disnea y taquimnea. Pero la disnea y la taquimnea no era por una insuficiencia respiratoria. Era más bien ¿por qué? Por la taquicardia que tenía el paciente, por la fiebre que tiene el paciente, ¿sí? Y por los nervios mismos que tiene el paciente. Entonces, el paciente está estimulado más por el dolor, por la taquicardia y por la fiebre de ese paciente. Entonces lo que yo le tengo que decir es que controle las respiraciones, el ritmo respiratorio, ¿sí? Que pause las respiraciones, que pause el momento de la expiración, o sea, que haga inspiraciones profundas, que pause y después expire. Eso es todo lo que tiene que hacer con este tipo de pacientitos. Para hacer frente a ¿qué cosa? A la taquimnea y a la disnea.
Reponer los líquidos, ya saben, a cada pote que se le coloque, a cada sorito que ustedes le coloquen, lo tienen que ir numerando. Aparte de poner todo lo que tenga la solución, cuántos botes van por turno. Reponer el líquido y fundamentar el balance hídrico. Y por último, ¿qué vamos a ver? La nutrición parenteral. La nutrición parenteral, que ya saben, lo ideal sería que a partir del tercer día ya tendría que estar con una alimentación parenteral. No hay que hacerlo sufrir 5 o 7 días, 10 días. ¿Por qué? Porque tienen pereza, porque no saben, porque no tienen nutrición. No, ese pacientito a los 3 días ya tiene que estar con la nutrición parenteral. Está en un estado de hipercatabolismo, lo necesito urgente. La nutrición enteral, ¿cuándo vamos a decirle a ese paciente que vamos a hacer una prueba de tolerancia oral? ¿Cuando tenga hambre será? Estaba en ayuno. Ya el paciente ya no está con fiebre. Ya el paciente ya, o sea, no tiene dolor, está bien, no está con fiebre, ya no está pálido, no vomita. De hecho, el paciente pide agua, dice, tengo sed. Yo lo veo ahí, el paciente del frente, le traen por ahí el bifecito. Qué rico que el bifecito. Yo quiero bifecito. Deme agua, tengo sed. Y usted dice, no, es ayuno. No, pero si yo no voy a comer nada, es agua. No, el ayuno es así. Ustedes le explican. A la familia también, cuando entran. Porque ¿qué es lo que lleva a la familia? Claro, Gatorade y la galleta salada. Ah, siempre, la clásica. Y usted le va a decir, no, nada. Entonces, pero ya tiene hambre. Entonces, ahí le van a decir a ustedes que le van a hacer la prueba de tolerancia oral, ¿o no? Cuando se estabilizan los valores. Exactamente. La única manera de saber que el páncreas está bien, que está enfriado, es que no esté secretando enzimas adentro del torrente circulatorio. Es decir, cuando yo saque sangre, voy a ver que no tiene esa enzima en sangre. Es decir, los valores de amilasa y lipasa, ¿cómo van a estar? Normales. Justo ahí, ¿qué voy a hacer? Prueba de tolerancia. ¿Con qué? Y con agua. Dieta líquida. Con agüita primero y después una dieta líquida. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esa dieta líquida? En un té. Primero un té. Pero es un té lavadísimo. Así es un té. Y hasta eso, ni frío ni caliente. ¿Por qué? Porque puede estimular también mucho. Entonces es un té, apenita, nada más, es un té. Agüita, ¿cómo la va? Ah, bien, no tiene dolor, no tiene espasmo, no se distiende, porque muchas veces ahí nomás se distiende, empieza con todos los síntomas de nuevo, abdomen defendido. Nada de eso, está todo bien. Toma otro poquito, toma un té, lavadito, listo, un té con galletas. Después una sopita. Después, dieta líquida y le aseguro que en el día ya le está aplicando el bifecito que tanto quería. En el día, no es que tampoco es que lo van a esperar 2 o 3 días para que llegue el bifecito. No, en el día. Ahí nomás, agüita, tecito, sopita y ya la nochecita ya está con su bifecito y su fideo. Vigilancia electrocardiográfica, ¿por qué era? Bien, por lo del calcio, muy bien, muy bien. Bueno, y ahí terminaría nuestro tema, mis pequeñas... ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, eso es todo, chicos.